Bueno, aquí me encuentro con Guillermo Contreras, que es jefe de la UCE y la Clínica Cayetano Heredia. Nosotros vamos a tocar un tema muy importante que le hemos venido escuchando al presidente Vizcarra hablar sobre la anemia, la desnutrición, y qué mejor que hablar con un especialista, ¿no? Entonces, Guillermo me comentaba y hablábamos que existen dos tipos de desnutrición, que es la desnutrición crónica y la desnutrición hospitalaria. Primero vamos a explicarle a la gente qué es cada cual. Excelente, Fiorella, muchas gracias. La desnutrición crónica es una condición en la cual la gente pierde, o los niños sobre todo, pierden oportunidades de desarrollo. La anemia disminuye la capacidad de desarrollo del cerebro y de posibilidades de crecimiento que ese niño podría tener. Por eso es una prioridad nacional. Pero existe la desnutrición aguda. Y la desnutrición aguda, un tipo de ese tipo de desnutrición aguda es la desnutrición hospitalaria. Esa es la que sucede en nuestros hospitales o en las clínicas del Perú. ¿En qué consiste? La persona no recibe la cantidad correcta de proteínas, de azúcares o de grasas que debería recibir. ¿Y por qué no lo recibe? Porque no es entregada de manera correcta en nuestros hospitales o clínicas. Tenemos especialistas quizás que se basen en ese tema, ¿cierto? Debería pasar que cuando un paciente tiene factores de riesgo, o alguna enfermedad limitante, por ejemplo, ser muy anciano, ser muy niño, tener diabetes, tener presión alta, cáncer o estar en diálisis, son personas que son vulnerables. Y esas personas, si sufren enfermedades muy severas o sufren problemas de alguna cirugía muy grande, esos pacientes tienen un altísimo riesgo de complicarse y de no recibir la nutrición que debe recibir. Entonces, los pacientes y los profesionales que los atienden deben conocer específicamente cuáles son los factores de riesgo y tratarlos de la mejor manera. Entonces, hablamos que la desnutrición crónica es algo que se está tratando, es un tema de los niños cuando tienen poco intelecto, porque no pueden alimentarse bien, y estamos hablando que la desnutrición hospitalaria te mata. Definitivamente, el resumen que has hecho es así: la desnutrición crónica nos quita oportunidades de desarrollo, pero la desnutrición hospitalaria nos mata. Definitivamente es así. Yo como familiar de un paciente que ha entrado en emergencia, ha sufrido alguna cirugía, ¿cómo sé que mi papá, mi mamá o quien esté ahí sufre de desnutrición hospitalaria? Muy fácil. Si tú tienes un paciente que no se alimenta bien durante la última semana, previa a la hospitalización, si en los últimos 3 meses esa persona ha perdido más del 5% del peso o más, si esa persona no empieza a hincharse, es algo muy común en los pacientes hospitalizados que se empiezan a hinchar, y las familias nos preguntan, ¿pero por qué se hincha el paciente? A veces por la anestesia, y eso es mentira, entonces. No, es porque le falta producir albúmina, que es una proteína importantísima para mantener el líquido de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Al no producirse albúmina, ese es un signo temprano de desnutrición hospitalaria. Incluso los pacientes también que presentan mayor cantidad de infecciones, también son pacientes que probablemente requieran un tratamiento nutricional especializado. Son signos que la familia debe conocer: el edema o hinchazón, la pérdida de peso en los últimos 3 meses previos a la hospitalización, el no comer durante la última semana, o cuando ya están hospitalizados, el no recibir adecuada alimentación en los primeros 3 días de hospitalización. Son todos factores de riesgo que la gente puede conocer y puede avisarle a sus profesionales, a sus médicos, a sus nutricionistas, al personal del hospital, para que por favor los traten de manera precoz y eviten que se malnutran dentro del hospital. Claro, y estos profesionales, ¿qué es lo que harían, no? Porque de repente me pueden decir, ya yo te lo trato, y no lo están tratando de esa forma, porque uno no sabe cómo tienen que tratar estos profesionales. Esas personas, Fiorella, habitualmente no pueden comer por la vía oral, que es lo tradicional. Esas personas necesitan una alimentación especializada, entonces necesitan los hospitales o los centros, equipos de personas, nutricionistas, enfermeros, médicos y químicos farmacéuticos preparados en la nutrición especializada. Te doy una cifra corta: de los 534 hospitales en el Perú que atienden pacientes hospitalizados, solamente tenemos 18 unidades de soporte nutricional, o sea, equipos de profesionales que los ven de manera correcta. Ese es el 3% del total del país. Esa es una brecha terrible.
y que deberíamos prestarle atención. ¿Es un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública. Hablábamos sobre un informe, ¿cómo se llama? Es un estudio que se ha lanzado este año, un estudio que hace un cálculo en 8 países latinoamericanos los costos relacionados a la desnutrición hospitalaria. ¿Cuánto impactan en dinero a esos países que sufren de esos pacientes con desnutrición hospitalaria? Van desde el Brasil a Perú, Argentina, Chile, Colombia. En el Perú, el cálculo que realizaron en ese estudio que fue publicado este año establece un gasto asociado a la desnutrición hospitalaria, o sea, una pérdida de dinero asociada a la desnutrición hospitalaria cercana a 163 millones de dólares. ¿Qué cosa es eso en cifras sencillas? El 3% del presupuesto en salud para el 2018 y cerca del 30% del presupuesto del CIS. La cantidad de cosas que podríamos hacer mejor si tratáramos y evitáramos la desnutrición hospitalaria. ¿Quiénes se tienen que encargar de este tema? Primero, lo que tú mencionaste, lo más importante es que la gente, las familias, sepan cómo identificar la desnutrición hospitalaria, para que sepan exigir los derechos que deben de exigir. Segundo, necesitamos una norma técnica que establezca que estos 534 hospitales que son de nivel 2.1 o que manejan pacientes complejos, tengan unidades de soporte nutricional en sus hospitales. Y luego que esta información farmacoeconómica se genere en el Perú. No tenemos información propia, o la información que tenemos no es comparable muchas veces. Necesitamos esta información que demuestre a la gente que administra los hospitales, a la gente que está en el Ministerio de Salud o que administra las clínicas, la importancia de la desnutrición hospitalaria y cómo su prevención no solamente impacta favorablemente en la salud de ese paciente que podemos tener nosotros hospitalizado, sino en todo el sistema de salud. ¿Cuántos niños más, cuántos adultos mayores más se atienden a tiempo si tú esos recursos que estás gastando en los pacientes malnutridos los utilizas nutriéndolos bien primero, evitando de que se malnutran y luego atendiendo a mucho más pacientes? Eso impacta positivamente en todo el sistema. Una última pregunta, doctor. Con 163 millones de dólares que perdemos, ¿qué podríamos hacer? Como te comenté, es el 30% del presupuesto del CIS para el año 2017. Es un montón de dinero, es atender, si cada paciente en el Perú gasta aproximadamente 1.000 soles por día de hospitalización, que probablemente sea un costo menor en un hospital público que puede llegar a cerca de 400 o 500 soles, dividimos esa cantidad de pacientes, podríamos hospitalizar tranquilamente el doble de pacientes que tenemos en el Perú, o al menos tratarlos muchísimo mejor, operarlos de manera más temprana, tener los equipos reparados en tiempo, contratar a este personal que necesita y tiene que velar por la salud de estos pacientes. O sea, todo el sistema se beneficia. 163 millones de dólares es el 3% de lo que el Perú gasta en salud. Es un montón de dinero que puede beneficiar a muchísimos peruanos. Es urgente que se trate y se vea.